La verdad es que los precios de las gráficas se han disparado en los últimos meses, como tantas otras cosas. En los últimos 2 años es una locura la escalada de precios, pero a pesar de eso sigue habiendo modelos a un precio comedido y que te van a dar una enorme experiencia de usuario muy buena, dependiendo sobre todo de qué gráfica vengas y dependiendo también de qué resolución necesites para tu juego. En concreto, si vas a jugar a resoluciones de 1080, tenemos un modelo súper interesante que es esta Asus GeForce RTX 4060 con un ligero overclocking, una gráfica en formato compacto, en formato dual, en formato reducido, que a más de uno pues le va a dar una funcionalidad perfecta para lo que necesita. No te va a permitir jugar a unas resoluciones muy altas, con gran lujo de detalle y muchos frames por segundo, pero ya te digo, a Full HD te va a permitir unos resultados muy decentes. Eso sí, también son mejorables debido sobre todo a que está un poquito justa también de RAM. Vamos a conocer todos los detalles de esta gráfica que a mí personalmente me ha gustado mucho porque me ha permitido durante las 2 semanas que la he tenido cambiar la gráfica de mi equipo de sobremesa gamer, que bueno, si viste el vídeo, es este que está aquí atrás, si viste el vídeo del montaje, que te voy a dejar por aquí el enlace, verás que yo uso una Asus 1070 desde hace ya bastantes años, que me va muy bien, pero obviamente no me permite llegar a resoluciones muy altas con mucha frame por segundo o con mucha calidad gráfica, ¿vale? Entonces durante estas 2 semanas he podido gozar de esa diferencia que supone tener una gráfica con esta tecnología y con esta arquitectura, y eso es lo que te voy a contar en esta review. Antes de eso, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, y ahora vamos a conocer a fondo esta Asus GeForce RTX 4060 OC en formato dual. Como siempre, yo soy Joaquín y estás en Techandising. Bueno, pues aquí la tienes, la Asus GeForce RTX 4060 OC en formato dual. Como puedes ver, estamos ante una gráfica de medidas reducidas que más o menos mide unos 22,7 centímetros de longitud, que está bastante bien. Esto cabe en prácticamente cualquier caja y estéticamente es muy chula, es muy sobria. Y yo le voy a poner aquí el punto negativo, que para mí es uno de los 2 principales que tiene esta gráfica, pero bueno, ya te lo adelanto, es que en el punto del diseño a mí me hubiera gustado algún LED. Como puedes ver, pues mi equipo de sobremesa es una feria con LED de todo tipo, todos los ventiladores, la placa, iluminación variada. No digo que esta gráfica tenga que tener tanta luz, ¿vale? Pero bueno, algo que haga que se vea, porque es que yo cuando la pongo en ese equipo no se ve absolutamente nada. Es como un agujero negro que, bueno, o lo iluminas desde fuera o es que no ves la gráfica. Yo creo que por lo menos iluminación en lo que es el logo o en el GeForce RTX hubiera estado muy bien. Algún pequeño detalle de luz
creo que le habría hecho un favor a esta gráfica. Como puedes ver, un ventilador doble, ya te digo, formato dual, unos ventiladores con sistema de turbina, que esto no hace absolutamente nada de ruido. Esa tecnología de 0 dB, 0 decibelios que te anuncia Asus, la verdad es que sí, es una pasada. Son ventiladores que no funcionan constantemente, sino solo cuando la tarjeta lo requiere. Y yo he tenido que comprobar visualmente si funcionaban o no, porque es que a nivel auditivo no notas ninguna diferencia. Es una pasada lo poco que suenan y cómo la gráfica absorbe esas vibraciones de los ventiladores para que ni siquiera te enteres de que están encendidos. Conector PCI Express, por supuesto, que ya conocemos, y un conector de alimentación de 8 pines, punto a favor desde mi punto de vista. Te permite tener menos cables por medio, menos consumo eléctrico, obviamente, está muy optimizado. Y bueno, a mí me ha supuesto una ventaja porque mi anterior gráfica también tenía 8 pines, tengo los cables con extensores, con peines para que quede bonito y no he tenido que ponerme a sacar más cables. Este directamente es el mismo conector que yo tenía ya en mi gráfica antigua. En la parte trasera, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, como puedes ver, una gran rejilla de ventilación y 3 puertos de DisplayPort y un puerto de HDMI. Como suele ser normal con los DisplayPort con los que vas a conseguir mayor tasa de frames por segundo. Desde el lateral podemos ver también las zonas de los pipes, todas estas tuberías que se encargan de disipar el calor y de llevar el exceso de temperatura para que sea pues expulsado, ¿no?, por los ventiladores. Sistema que funciona muy bien y es una gráfica que durante el tiempo que yo la he tenido en los juegos, cuando tú estás jugando, la he tenido normalmente entre 50 grados y 60, no ha pasado de ahí, en un entorno que es relativamente caluroso. Sí es verdad que en la torre tengo mucha refrigeración, tengo muchos ventiladores metiendo y sacando aire, pero aún así creo que son buenas temperaturas para el calor que hace en concreto en esta habitación, en este estudio. Es una gráfica que además aquí cuenta con un pequeño interruptor que nos va a permitir cambiar entre dos modos, el modo Performance y el modo Quiet. Yo todo el tiempo la he tenido en modo Performance porque si esto ya no hace ruido, pues en modo Quiet, vamos, debe ser como si tuvieras aquí un sistema de cancelación de ruido de tu habitación ya, porque menos de lo que suena en Performance no puede sonar. Creo que es interesante que para hacer una review lo probemos en modo Performance para ver cuánto da de sí esta gráfica en términos de potencia, y por eso yo la he mantenido siempre en ese modo con este botoncito que tienes justo aquí. Esta tarjeta, como te digo, es la versión OC con un pequeño overclocking, pero muy ligero. Estamos hablando de 2535 MHz frente a los 2505 que tiene por defecto el procesador de esta gráfica. No es una gran diferencia, pero bueno, sí que es verdad que tú posteriormente vas a poder hacerle más overclocking a esta gráfica. Ya sabes que Asus además tiene unas herramientas súper chulas y muy intuitivas para que puedas ir probando valores sin pasarte, por supuesto, para exprimir esos megahercios extra a una gráfica que yo creo que le viene bien un pelín más de potencia. Esta gráfica, una de las principales características que tiene es que incorpora DLSS 3, que te va a permitir, como ya sabes, directamente obtener más frames por segundo, directamente activando esa opción en los juegos que sean compatibles, por supuesto. Pues la gráfica te permite de repente inventarse frames que antes no estaban ahí, y el resultado es espectacular porque tú no te vas a dar cuenta por otra parte vas a de repente obtener un montón de fluidez que antes pues no tenías antes de activar el DLSS. En la tercera generación el resultado es todavía mejor que en las anteriores, simplemente tienes que activarlo sí o sí, no tiene sentido que no lo tengas activado. Tensor Cores de cuarta generación y 8 GB de memoria, que es el otro punto negativo que yo le pongo. Creo que 8 GB se quedan un poquito cortos. Cuando empiezas a, sobre todo, subir la calidad en los juegos que vas a querer jugar, vas a ver muchos juegos, además, como sabes, tienen una barrita que te va diciendo la cantidad de memoria gráfica de vídeo que vas a necesitar, de memoria RAM de vídeo, y es muy fácil que con 8 GB pues te quedes corto o muy cerca del límite. Creo que esta gráfica hubiera agradecido 12 GB en vez de 8, muy especialmente si vas a jugar en 2K. Si vas a jugar en Full HD, el resultado es bastante decente. Te voy a poner por aquí capturas de varios juegos. Si ves, por ejemplo, en Apex Legends es un juego que visualmente es chulo y sin embargo no requiere una gran potencia de procesamiento. Eso se traduce en que vas a notar poca diferencia realmente con esta gráfica. Tanto si juegas a 2K como si juegas a 1080, probablemente vayas a alcanzar el máximo de frames por segundo que puedas. En mi caso, pues está rondando unos 150 frames por segundo
y apenas vas a notar diferencia entre un modo y otro, porque el juego, aunque gráficamente se ve muy bien, realmente no necesita tanta potencia para pues verse como se ve. La fluidez es total, yo lo he puesto en ultra, los clips que estás viendo aquí son grabados en calidad ultra en el juego, o sea, con todos los ajustes al máximo, y como puedes ver, pues entre 150 y 160 frames por segundo se mueve en casi la mayoría de las ocasiones. Eso al final te permite jugar mejor, o sea, es mucho más inmediato todo, es mucho más fluido y lo que tú estás viendo es lo que está pasando prácticamente en tiempo real, no hay frames que se estén perdiendo por el medio. Es una gozada para los sentidos jugar así y ahora me arrepiento de volver a mi 1070 anterior porque con mi 1070 estoy alcanzando más o menos unos 70-80 frames por segundo en este mismo juego. ¿Qué ocurre cuando un juego es especialmente exigente? Pues ocurre justo lo contrario. Si probamos, por ejemplo, con Red Dead Redemption 2, es un juego pues visualmente espectacular, es una maravilla, y que pues eso se traduce en que requiere bastante potencia para verse como se ve. Tanto en 2K como en 1080, al final más o menos me está rondando entre los 30 y los 40 frames por segundo si le pongo la configuración máxima visual. En el momento en que tú le dices que use los ajustes recomendados, por ejemplo, pues ahí ya la cosa mejora un poquito y te puedes ir a unos 70 frames por segundo si estás en Full HD y si estás en resoluciones 2K, pues no te creas que vas a mejorar mucho, te vas a quedar en unos 40 frames por segundo más o menos, que no está mal, pero la verdad es que el juego agradece un poquito más de fluidez y en ese sentido, si vas a ir a 2K, a esta gráfica le faltan gigas de memoria para poder darte el resultado que un juego como Red Dead Redemption 2 se merece. Durante todas estas pruebas jugando, tanto en un juego como en otro, la verdad es que se ha mantenido entre los 55 y los 60 grados de temperatura, que yo creo que está muy bien, sobre todo porque es todo muy constante. En ningún momento notas un tirón extra de repente o notas que por calentamiento la gráfica te esté dejando de dar el potencial que tiene. No, eso no ocurre. Lo que tiene te lo da durante todo el tiempo, aunque sea, pues ya te digo, una potencia algo justita y sobre todo si vas a jugar a 2K. A 4K, olvídate, esta gráfica no está pensada para resoluciones 4K ni resoluciones multimonitor superiores, desde luego, olvídate. Pero si tienes monitor 1080 o bueno, si quieres jugar a 1080 en monitor de resolución superior, pues sí que te va a dar un bastante buen resultado. En resumen, una gráfica muy compacta, muy chula visualmente, pero a la que le falta algún LED, algo que ilumine la zona del logo de GeForce, por favor, con modo Performance y modo Quiet, pero úsala siempre en modo Performance, que te va a dar bastante buen resultado, sobre todo en resoluciones de Full HD, pero que como tiene solo 8 GB, pues se va a quedar cortita para resoluciones superiores. DLSS 3, que es una auténtica maravilla, una maravilla de la técnica, como se suele decir, y en resumen una gráfica que para quien busque algo sin dejarse muchísimo dinero que le permita realmente dar un salto desde una gráfica pues GTX antigua, por ejemplo, como es mi caso, es una opción totalmente válida. Si tu presupuesto lo permite y te puedes ir a por el modelo TI, te lo recomiendo porque creo que la diferencia de precio pues justifica la mejora en rendimiento, sobre todo en resoluciones 2K. Y si no, pues bueno, ya te digo, una muy buena opción y un muy buen precio que tiene también. Esta gráfica la vas a poder encontrar en Amazon por 344,90 más o menos. Te voy a poner por aquí el enlace como siempre. Yo creo que es una buena oportunidad, sobre todo viendo cómo están disparados los precios en otras gamas de gráficas. Aquí tienes una opción pues de precio, digamos, asequible entre comillas. Nada más, espero que te haya gustado esta rápida review. Si es así, pues no lo dudes, dale like, déjanos un comentario, así YouTube nos tendrá un poquito más de cariño, compártela y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y muchas gracias.